científica con el tema de luxación acromioclavicular. Es nuestra primera sesión del capítulo Guayas. Tenemos el siguiente programa. Primero, bienvenida a los asistentes. Segundo, presentación de los panelistas y casas comerciales del taller. A continuación, luxación acrómica clavicular aguda, tratamiento por el doctor Roy Luna Alvarado, luxación acromioclavicular crónica, tratamiento por el doctor Bachir Chalala, complicaciones en tratamiento de las luxaciones acromioclavicular, tics y sugerencias por el doctor Roberto Aguirre. Preguntas y respuestas, luego pasaremos al taller de acromioclavicular artroscópico. Al último, agradecimiento. A continuación, bienvenida a los asistentes. Daniel. Bueno, muchísimas gracias por estar aquí en este inicio de las sesiones científicas de Uruguay. Estaremos en contacto con todo el cronograma que se dará mensualmente. Un agradecimiento también para los profesores asistentes, que son de aquí pues, de la Ciudad Nacional. Tenemos el doctor Aguirre Nequito y el doctor Chalala y el doctor Roy Luna. Esto es un proyecto que tiene 3 años y que finalmente ya se ha empezado a hacer realidad cuando esto se cumplió hace 3 años. Así que unas palabras nada más para que continuemos en los eventos Naula, que con este sueño empezamos hace 6 años de este centro de entrenamiento. Bienvenido. Bueno, muchas gracias, saludos a todos, están todos bienvenidos, gente que nos está viendo en las redes. Definitivamente los sueños convertirlos en realidad cuestan mucho, y ante las circunstancias que se dieron, sobre todo la pandemia que vivimos, pudimos sacar adelante y sobre todo poder llegar a consolidar esta área que era como una maceta donde se va a plantar un árbol, el árbol de conocimiento. Quiero que por favor todos participen en esto, porque cada uno va a ir vertiendo un poco de agua, un poco de conocimiento de parte de ustedes, para que este árbol se nutra con el beneficio que los frutos que den sea para las generaciones que vienen después. Sean todos bienvenidos. Felicitaciones a la doctora Alvarado, que está tomando con mucha decisión este reto ante las circunstancias que se están presentando. Gracias. A continuación, presentación de los panelistas y de las casas comerciales del taller. Tenemos como conferencista al doctor Roberto Aguirre Capelo. Bienvenido, doctor, traumatólogo especialista en cirugía de hombro y codo, medicina deportiva, artroplastias, ortopedia pediátrica y geriátrica. Tutor de posgrado de ortopedia y traumatología de la PUSE, médico tratante de ortopedia y traumatología del Hospital de la Policía número 1 y actual presidente del Comité de Hombro y Codo de la C8. También tenemos al doctor Bachir Chalala Nicolás, médico especialista en traumatología y ortopedia, Universidad de Guayaquil, experto en cirugía articular y artroscópica, Universidad de San Francisco de Victoria, Madrid, España, miembro de la asociación Ana y Paea. Y también el doctor Roy Luna Alvarado, traumatólogo ortopedista, coordinador de artroscopía en el Servicio de Traumatología y Ortopedia Hospital IESEIMOS, medicina deportiva, miembro de la SLAR y también de la CEOT, artroscopista de hombro, rodilla y tobillo. Queremos dar un agradecimiento a las casas comerciales que hacen posible que nosotros podamos interactuar con ustedes, a Artropol, gracias por estar aquí con nosotros, y también a Biosens. Muchísimas gracias por su presencia aquí en este taller, ¿no? A continuación, el primer tema, el doctor Roy Luna Alvarado, luxación acromioclavicular aguda. Buen día a todos. Bienvenidos. Bueno, gracias a Dios ya superada la falla, les pedimos disculpas. Y aquí estamos, ¿no? De eso se trata. La luxación acromioclavicular aguda, la verdad es que es una entidad bastante compleja, en el sentido de que no hay un norte o no hay un gol estándar para el tratamiento ya desde hace algunas épocas atrás. Es por eso de que muchos tratamientos han persistido hasta la fecha. Esos son los hospitales donde yo trabajo, el IESEIMOS y la Clínica Panamericana de Guayaquil. Un recuento anatómico para más o menos estar dirigidos a la articulación.
Esto es una diartrodia, es una articulación que en realidad tiene movimiento, presenta cápsula, presenta meniscos, tiene la faceta medial de la clavícula que se articula con la faceta también del acromion. Tiene un espesor aproximado de 9 milímetros en su superficie superior e inferior por 19 milímetros en su superficie anterior y posterior. A lo menos en este corte anatómico nosotros podemos darnos cuenta en realidad la disposición de los fascículos anteroexterno y posterointerno que tienen cada uno de estos ligamentos, no tanto el conoide y trapezoide. Si se fijan en este corte anatómico, probablemente el trapezoide es quien más abarca a nivel de lo que es la base y medial. Esto es bastante a consideración porque cuando tratamos de emular o de hacer lo más anatómico posible, hay que entender que nosotros tenemos de que anclarlos en cualquier dispositivo que tengamos, desde Bosworth hasta sistemas de botón, siempre en la base y a nivel y algo medial. La distancia, a lo menos en lo que es en las coracoides, entre un fascículo y otro, va a ser simple y llanamente de milímetros en sus inserciones según los cortes anatómicos. Cuando hablamos de qué tan frecuente es esta patología, se dice que del 9 al 12% de todas las lesiones de un hombro corresponden a una luxación acromioclavicular. Grupo etario de hombres en su mayoría, mucho más que las mujeres, atletas. Esto se da en realidad, deportes de contacto. Cuando vamos al examen físico, ya sabemos, ¿no? Encontramos el famoso signo de la tecla. Una depresión que nosotros le hacemos ya a la palpación. Paciente presenta dolor en sus etapas agudas como lo vamos haciendo. Recorriendo las imágenes, normalmente nosotros pedimos una P de hombro, de pronto si queremos alguna proyección especial de una zanca con los 10 grados de tilt. Radiografías con estrés comparativa que nos van a ayudar un poco más a la evaluación radiológica. Pero el asunto es lo siguiente, a lo menos que esta es la primera pauta de la charla. Esta imagen tanto de AP, zanca, radiografías comparativas, son en un solo plano. Y a decir verdad, cuando nosotros... ¿Qué pasa? Pues, problema. No hay imagen. No, entonces. Un minuto, por favor. Salga de la pantalla completa. No, está bien. La pantalla acá. La proyección, ¿verdad? La realidad es que no tenemos que quedarnos así, porque si pedimos otra proyección, automáticamente cambia la perspectiva que yo tengo de esa imagen. Entonces ya no, Guillermo no está haciendo una mala señal, sino que está indicando algo. Por eso, esta patología nosotros la tenemos que considerar como una inestabilidad biplanar. O sea, no quedarnos con las radiografías comparativas con carga, ni quedarnos con la zanca, ni quedarnos con una radiografía P. Nosotros necesitamos la lateral de esta de aquí. ¿Cuál es la lateral? Es la proyección de Alexander. Es bastante parecida a la perfil escapular. La radiografía o proyección de Alexander-Bachmann, el paciente está junto al chasis en un radio de 10 grados y el rayo va a entrar justamente entre lo que es la escápula y la columna. Con los brazos cruzados del paciente, nosotros los vamos a meter prácticamente. Entonces, tenemos la radiografía comparativa, que a lo menos yo la pido bastante, con carga, la radiografía de Alexander o proyección de Alexander, que prácticamente nos va a dar o nos va a cambiar la clasificación si, por ejemplo, en una zanca, en una P la consideramos un grado 2, de pronto la de Alexander, por estar desplazado hacia posterior, ya nos va a dar otro tipo de grado. Perdón que te interrumpa, pero ¿con qué frecuencia has tenido dificultad para
obtener de los tecnólogos esa proyección? No, eso, yo, como les dije, trabajo en un hospital público, yo en ese caso, yo voy con el paciente, porque muchas veces los tecnólogos pues no conocen. Uno pide una radiografía verdadera, no saben cómo hacerla, uno pide una perfil escapular, no saben cómo hacerla. Lo mejor para evitarse problemas, y a lo menos si quiere diagnosticar usted bien, tiene que ir con el paciente, no queda otro. Entonces, tenemos el espacio acromoclavicular, que normalmente es de 3 a 8 milímetros, una distancia coracoclavicular, normalmente que es de 9 a 4.3 en los anglosajones, y la proyección del Alexander. La resonancia pues va a ser de bastante utilidad, pero para las lesiones intraarticulares. Ahora, ¿por qué es controversial el tema? Y la verdad, ¿por qué elegimos el tema? Porque, en primer lugar, el tiempo para determinar si es agudo o si es crónico. Hasta la fecha 2023, nadie ha establecido qué es agudo y qué es crónico. Si es a los 15, si es hasta los 15 es el agudo, si pasado los 15 es crónico, si hasta los 21 es el agudo, si pasado los 21 es crónico. Segundo, la clasificación. A ver, tenemos Rodwood, Tosi, Allman, todas las clasificaciones que ustedes quieran, pero casi la mayoría de estas están basadas en la parte radiológica y dejan a un lado la clínica. Bueno, entonces esta es la clasificación que ha persistido hasta la fecha, aceptada por la mayoría de ellos. Pero en realidad, como les dije al principio, la relevancia clínica en esta clasificación, pues como que la han dejado a un lado, por eso es que no es tan aceptada en algunos. Entonces tenemos en realidad el grado 1, el grado 2, que la vamos a hacer conservador, la grado 4, 5, 6, la clavícula hacia abajo. Yo no sé si alguien aquí que tenga más experiencia que nosotros, el profesor no sé si ha visto una 6, yo nunca jamás he visto, pero está reportado. De la 4 a la 6 obviamente son quirúrgicas, y la grado 3, que es la controversial entre todas esas, ¿no? A lo menos para los primeros estadios entre grado 1 y grado 2, el tratamiento teoría, cabestrillo, a pesar que en estudios como el que vemos aquí, que han sido un estudio de acromio clavicular con tratamiento conservador, 47 pacientes con un follow-up a los 6 meses, el 40% de ellos presenta dolor. Cuando se inventó lo que es el arnés de Kenny Howard, generalmente vieron y constataron de que definitivamente al alzar el codo, prácticamente en su sitio, ha habido excelentes resultados con esto, basado en ese principio. Bueno, estaba revisando dentro de los horarios que me había Grado puesto, digamos, de estos 4 rounds de los días sábados. Ahora les vamos a terminar un poco antes, tengo una actividad con el Ministerio de Salud Pública, pero sí quería encontrarme para avanzar y terminar esta primera fase, pero luego nos ha puesto con usted mismo, obviamente, la lógica que ya está silenciado el encapuchado. Ya. Listo. Muy bien. Ya, pero bueno. Muy bien. Cierra el botón rojo. Bien. En ese sentido, los guayaquileños siempre estamos acostumbrados a seguir adelante. Sinceramente. En el grado 3, como les decía, el grado controvertido, hay veces quirúrgico, no quirúrgico, según cómo lo percibimos en el examen clínico. Y si vamos a leer la literatura, vemos, por ejemplo, estos papers que nos dan una especie de flujograma, ¿no? Que hay que preguntar al paciente si es un atleta o si es de alguien de alta demanda, de pronto, este botón es de la compañía 3
Yo trato de hacerlo, eso lo vamos a hacer en el taller, de darle la vuelta para que quede bastante regular. Flecha de mano a la derecha. Just make sure that your mouth is once you stand at 3.5, you hold the paddle and you turn it clockwise, and it advances simply into the one. And once it's completely flush, there's no knots to carry and it's simply clear. El encapuchado aquí. Bueno, el tiempo abierto es el famoso del internal brace. Se colocan las guías de la misma, se colocan fiber tape tanto en el acromio como en la clavícula, se coloca el suelo, suturamos la cápsula, pero hay una cuestión, esto no va a ser tan posible en la parte en los ancianos, porque en realidad la cápsula está bastante degenerada, pero igual pasamos suturas. Y al último suturamos, aprovechando las decisiones, la fascia deltotrapezoidal. Ahora, el por qué. ¿Por qué hacerlo artroscópico? Hay lesiones asociadas y eso está descrito. Hay un trabajo de Arrigoni en el 2015, que dentro de una de las artroscopías que realizaba, hay una proporción de patologías que en su mayoría gana el SLAC con 42.8%, una lesión del manguito de los rotadores de 25 y una lesión del bíceps de 14. ¿Por qué hacerlo? A lo menos eso es lo que yo trato de justificar. ¿Por qué yo solo hago un botón arriba, un botón abajo, comparado con otros que hacen dos arriba, dos en clavícula y uno abajo? Este estudio de Masoka, publicado en el 2011 en el Journal of Sport Medicine, hizo un análisis biomecánico comparativo entre estas dos y no hubo diferencias significativas. Me parece que mientras menos injuriamos va a estar bastante bien. Este es un estudio belga bastante bueno de 80 pacientes con luxaciones acromioclaviculares agudas 3, 4 y 5 que fueron radiomizados, tratados quirúrgicamente con un dispositivo de doble botón, como ustedes ven ahí, y otros dispositivos con doble, ¿no? Y tampoco las diferencias fueron significativas en cuanto a los estudios biomecánicos. Bueno, en este estudio, por ejemplo, que publicado en el Journal of Orthopedic of Sport Medicine, aquí compara tres grupos. Este estudio es bastante interesante. Un grupo A con un botón arriba y un botón abajo. Un grupo B con dos botones arriba, un botón abajo. Y un grupo C con dos botones arriba, uno abajo, más un suture tape en la parte superior. ¿Cuál fue el resultado de esto? Que en el plano vertical no hubo diferencias significativas. Recordemos que esto es algo biplanar, pues, ¿no? Una inestabilidad vertical y una horizontal. Plano vertical sin diferencias significativas. Pero extrañamente, en el plano horizontal fracasaban los tres sistemas. ¿Por qué? El grupo llegó a esta conclusión. Nosotros recomendamos un túnel simple, cortical, combinado con una restauración de la articulación acromioclavicular, la cápsula. Entonces ahí está corrigiendo la parte vertical con la horizontal, más la sutura deltotrapezoidal. Esa es la razón por qué la hacemos así, nosotros. Para concluir, esta parte de las luxaciones acromioclaviculares agudas, no hay consenso general hasta la fecha para establecer grado 1, grado crónico en cuanto a lo que es al tiempo. El grado 3, la decisión clínica y quirúrgica dependerá si en la clínica y la actividad del paciente, como les decía el ejemplo de antes del paciente del doctor Víctor. También se recomienda la intervención quirúrgica aguda para los grados más severos de la acromioclavicular, tipo 3B, 4 y 5. Hay múltiples opciones quirúrgicas, yo solo les he hablado de una de tantísimas que hay. Hay la Weber Down y sus 10.000 variantes que creo que tiene. Técnica con doble botón es muy simple, es muy reproducible, mínimamente invasiva. Las incisiones van a ser mínimas, por lo tanto va a haber un leve daño de los tejidos y permite un pronto retorno a la actividad. Y como les dije al principio, todo implante estará ahí para dar soporte en realidad. Eso en algún momento se va a tener de pronto que aflojar y por eso es demasiado importante tratar estas lesiones en agudo aprovechando el potencial cicatrizal de los tejidos. Gracias.
Ujú. Gracias, Roy, por el esfuerzo de haber, Como de haber lo pongo podido aquí. expresar y poder escuchar. Lo voy aquí. Bien, mil disculpas a todos los técnicos Esas llaves de que nos siguen por vía Zoom. Por estos problemas técnicos, creemos que es por la etapa invernal que estamos atravesando. Sin embargo, gracias, doctor Roy Luna, por haber sacado adelante este tema. A continuación, pues, el doctor Bashir Chalala Nicolás, con el tema luxación crónico-clavicular crónica, doctor Bashir. Buenos días a todos. Ya Estuardo nos presentó. Y la verdad, muy difícil poder flojar y rodar rápido con esas fallas técnicas. Pedimos disculpas. Y sigo con las fallas. ¿Qué es eso ahora? Ahora no. ¿Crear una copia de seguridad de Kingston? Ahora no. Ok. Ya tengo 58 años, lo veo bien de cerca. Perfecto. La verdad, la luxación acromioclavicular y en sí la crónica es una entidad muy diferente de la aguda. Es un dolor de cabeza un poquito más tipo migraña, ¿ya? Porque si la acromioclavicular aguda es dolor de cabeza y tenemos ese problema grande, como dijo Roy, tanto desde la clasificación hasta la indicación, hasta qué tratamiento hacer, si es quirúrgico, no quirúrgico, si es quirúrgico, doble botón, triple botón, tantas cosas que hay que hacer. Entonces, y tantas propuestas que podemos tenerle al paciente, desde la placa de gancho hasta el tornillo, hasta algunos ponían una placa entera, 2 clavijas de Kirchner, póngale Belpo, póngale lo que quieras. Realmente, tomar una decisión frente a una acromioclavicular, parte estoy, como dice Roy, de acuerdo a lo que el paciente quiere, de acuerdo a lo que el paciente es. Porque tengo pacientes familiares que tienen la clavícula así, y llevan 8 años, 10 años y están felices. Y no les voy a tocar porque más duele la cabeza con el cercano que el paciente ajeno. Ok, voy a intentar simplificar e irme mucho más rápido. No voy a entrar en tanta ciencia, tanta estadística, que a pesar que soy bueno en números, pero de verdad a veces no hay que pensar tanto porque tenemos tanto conflicto de interés entre los sistemas, lo científico, lo indicado, que terminamos mareándonos como médicos que escoger a cuál camino irnos. Aquí que es Enter, flecha. Ahí estamos. Ok. Ok, muy bien. Antes pasó la placa del disclosure. Sí tengo un pequeño conflicto de interés, nada personal, simplemente que formo parte de la academia de Smith & Nephew, y si va a haber algún momento nombre comercial, que no vaya a pensar que hay una cosa ahí mal. La acromioclavicular es una de las 5 articulaciones del hombro, y sí puede ser una articulación importante, pero realmente no es una articulación, como dijo Roy, que puede ser más que una de artrosis completa y todo, pero no es como la glenohumeral, que es una impulso de fuerza o algo así, es una estabilizadora del techo del hombro. Hablar de la clasificación de una crónica, porque yo estoy en la parte crónica, Roy, que me la dejó bonita, entonces sigue teniendo la misma clasificación, tenemos que clasificarla igual, y tal vez muy aparte de lo que puede ser conflictiva clasificar, la de Rockwood es la más aceptada porque a la final, después de la 3, la clavícula puede irse para arriba, para atrás o para abajo. Entonces él es el único que se dio cuenta de eso. Entonces en general son 3 grados, no más. Pero el tercer grado es el que se divide en 3 puro, que se fue para arriba un poquito, se fue para atrás o se fue para abajo, y la 6, que es la banda cefálica completa. Entonces, para avanzarnos rápido, luxación crónica, ¿cuándo atenderla? ¿Qué ofrecerle al paciente? Si vamos a ir pensando y buscando, Héctor me ayudó el otro día con estos, hay publicaciones y publicaciones, publicaciones y publicaciones y publicaciones. Podemos estar hablando de ciencia bastante.
Lo bueno es que la mayor parte de ellos lo han operado 200 acromio clavicular al año o 300, porque sí sería un poquito sorprendente. En el año entro alrededor de 100 hombros, 100 cirugías de hombro, 120, 88, 92, 108, y creo que se atienden, en mi caso, de 1 a 3, máximo 5 al año, si llegué a tener un Papá Noel grande. La grado 1 o grado 2 en las crónicas, realmente no hay mucha deformidad. Aunque el libro Campbell dice que es irreductible, esta está casi reducida. No es una clavícula no reducida, no es una clavícula que está arriba, ¿no? Entonces no hay que esforzarnos en el aspecto mecánico, sino más por lo clínico, por el síntoma. El síntoma aquí en el 1 o el 2 es más el dolor. Ese paciente que se cayó hace un año y sigue con dolor en el hombro, lo único que le podemos ofrecer, porque no tenemos nada que reducir, es un Mumford. Es una resección distal de la clavícula. Puede ser artroscópico o abierto. Realmente el libro te dice 2.5 centímetros de resección, que para mí, en criterio personal, es un poquito grande ese segmento. Lo ideal sería 1 centímetro, que creo que es suficiente. Muchos, por no tener una alteración grande de los ligamentos coracoclaviculares, dan de inmediato la libertad de movilidad. Otros sí lo descansan 1 o 2 o 3 semanas. No lo veo necesario, como indica el libro, un belbo más un cabestrillo y que el paciente pueda hacer su trabajo desde el primer día hasta 90 grados de abducción o flexión anterior. Ahorita la grado 5, de 3 a 5, perdón, que son casi lo mismo. La 6 no la mencionan como crónica porque no existe uno que tenga la clavícula debajo de la coracoides o el tendón conjunto y no quiera atenderse, en caso que exista. Entonces, como crónicas conflictivas, como decía Roy, que para mí en clasificación no es, de 3 a 5, ¿qué le proponemos? Porque la 6 no existe como crónica. Llamar al experto, probablemente sí. No es uno de los dos, ¿no? Llamar al experto, al doctor Schneider, que tuve el placer de estar conversando con él más de 20 minutos a solas. Y Schneider no pone doble botón. Schneider lo hace anatómico, lo abre completo y transóseo. Perfecto. Vamos a hablar de técnicas, nada más. Técnicas cortas, antes de irnos a la técnica que más utilizamos. Las técnicas puestas en el libro, como la de Neveiser, es una técnica que no tiene sistemas. No hay implantes. Es una técnica que se trabaja completamente en tejido blando y blando óseo. ¿Ok? Hace una incisión curva encima de la acromio clavicular. No se ve tan bien muchas cosas, esas del libro, pero bueno, ni quiero sacar nada, déjala, lo que se ve, hermano, ahí se complica. Entonces se desinserta de la coracoides, la incisión tiene que hacerla grande, de la acromio clavicular, curva hacia anterior y distal, dirigiéndose hacia el ángulo superior del axila, se desinserta de la base el ligamento acromio o coracoacromial, se le hace el flap de encima del acromio, se lo sutura en el acromium transóseo, se lo sutura en la clavícula transóseo y se manda una clavija Kirchner sin hacer una osteotomía distal a la clavícula. Solo intentan limpiar un poquito y mantener lo que se puede del acromio clavicular intacto. Lo describe así Neveiser porque también apuesta en que la cicatriz acromio clavicular va a ayudar en el traslado horizontal anterior y posterior de la acromio clavicular. La técnica de Rockwood, que es una técnica muy noble, es una técnica muy bien estudiada en su momento. Rockwood hace la misma incisión, pero la hace más vertical. Va a hacer una resección distal de la clavícula para manejarla más fácil y puede reducirla. Acuérdense que eso estoy hablando en crónico, no es agudo. Estamos hablando ya el callo es grande, ya el dolor de cabeza es migraña. Entonces, desinserta el coracoacromial desde el acromium, le hace un trenzado, un Krakow, prepara el segmento, o digamos la cara distal de la clavícula con una tunelización y en la cortical superior hace 2 huecos para pasar en cada hueco anterior y posterior los cabos del Krakow, los sube y los sutura.
pasó el Cracovia y lo suturó, y pone un tornillo Bosworth ahí transitorio. Neuweiser puso la clavija de Kirchner retrógrada de acromium a clavícula en la técnica anterior y la quita más o menos a la 6ª semana, y lo mismo. Aunque Neuweiser a veces decía se puede quitar desde la 3ª semana, aquí dejan el tornillo 1 mes y medio, 6 semanas. Desde los estudios actuales para tratamiento de acromioclaviculares crónicas, hubo un trabajo de un amigo del doctor Naula, Giuseppe Milano, que hizo un trabajo también apostándose en nada de implantes, nada de sistemas y tejido blando puro y no de la región, sin tocar la anatomía del hombro, poniendo el semitendinoso. Él hacía lo que en algún momento Dacron hacía, pasó el injerto debajo de la coracoides, hizo un túnel medial y un túnel lateral, semejando más o menos las posiciones, buscando la inserción del conoides o trapezoides. ¿Cuál es medial aquí en la clavícula? ¿Conoides? Conoides, ¿verdad? Y trapezoides. Perfecto. Porque estábamos diciéndolo un poquito al revés antes. Pero bueno, pero él no lo sube vertical. Él no lo sube vertical. No sube el anterior a medial. Sube el anterior a lateral y el posterior a medial. Los cruza. Sí, los cruza. Sí. Y al cruzarlos, deja corto. El largo lo sube y hace una perforación en el acromion para llevarlo de arriba del acromion y bajarlo. Aquí sutura tras óseo, y intenta meterlo en el orificio distal y lo sutura al injerto, y lo vuelve a suturar al injerto que salió. Y así tendría una acromioclavicular completa y tendría conoides y trapezoides. El trabajo del doctor Milano realmente es un trabajo muy bonito. No he hecho esa técnica personalmente, pero él lo hizo en unos 30 pacientes que los observaron hasta 2 años y medio casi de postquirúrgico. Han tenido excelentes resultados. Las edades de esos pacientes son de 28 años alrededor, más o menos 8 años más, estamos hablando de 20 a 40 años. El tiempo de la lesión crónica, ellos consideraron cronicidad de la acromioclavicular a partir de los 12 meses hasta casi 2 años, estamos hablando 22 meses. La tipo 3, obviamente, como dijo Roy, la más conflictiva, pero para mí desde la 3 hasta la 6 es lo mismo. La 13 fue la más prevalente en esos casos. Utilizaron tanto autoinjerto o aloinjerto, y para ellos no hubo diferencia y no hicieron una separación del grupo. Los 30 quedaron iguales, auto o aloinjerto. Lo dejaron afuera, no lo utilizaron como un factor o una variante que puede afectar el estudio. Seguimiento quedaron hasta 28 meses, casi 3 años. 4 pacientes tuvieron subluxación remanente, no una luxación remanente. En ningún caso hubo un dolor remanente, todos sin limitación de movilidad. Casi todos retornaron al deporte, los que eran amateur o profesionales. No hubo ningún caso de revisión quirúrgica, y es importante para ellos, no hubo ningún caso de artrosis de la acromioclavicular. Eso fue súper importante para ellos. Solo un caso tuvieron de infección que lo terminaron con antibiótico vía oral. Esa técnica anatómicamente de los ligamentos acromioclaviculares y coracoclaviculares anatómicamente con ese injerto, yo creo que es muy buena y da tanto resultado satisfactorio radiológico como clínico. Y también es segura y viable porque no afecta mucho el hombro. Vamos a saltar a otras etapas. ¿Se acuerda, profe, en 2016 o 2015 en Orlando, con el doctor Baló? Él hizo una modificación muy importante de la técnica de Rockwood y la convirtió a una técnica artroscópica, un poco compleja, pero sí logró reproducirla. Esa técnica de Rockwood modificada por Baló la utilizó con 5 portales, tanto la propuso para silla de playa como también de cúbito lateral. Su apuesta mayormente es el sistema con el ligamento coracoacromial llevándolo a la clavícula, ¿no? Para hacer un buen soporte. Él propone aquí 2.5 centímetros de cortar la clavícula, que creo que si en esa técnica queremos estar más rápidos y no complicarnos mucho en bajar la clavícula crónica, sí, en este caso, si estoy en una artroscopía, sí tengo que comer un poco más, ¿no? El centímetro, porque no estoy abierto
para poder bajarla. Él hace ese wafer óseo al coraco acromial, saca un pedazo, ¿no? Prepara la clavícula, tiene sus 5 portales, el portal estándar, pero un poquito cerca al acromion, el posterior, hace un lateral en la esquina anterior, debajo del acromion, hace uno encima de la clavícula, no encima del acromion clavicular, encima de la clavícula a 3 centímetros en la piel, y hace 2 anteriores, uno anteromedial, uno anterolateral. Él lo hace todito artroscópico, y no es mentira. Y ya lo hace en 1 hora 20, 1 hora y media. Incluso la transferencia del coraco acromial. Todo artroscópico, todo. Él, Sí, súper fácil, pero ojo, no, el doctor Baló tiene en su quirófano 2, 3 Baló y unos 5 Roy, 8 Bashir y unos 3 Héctor más. No es que él solito está, uno cogiendo la cama, un equipo súper grande. Sí. Entonces, esa técnica fue propuesta y ahorita la tienen realmente, que la practican mucho. A nivel personal o del grupo con quien trabajo, desde descubrir hasta la evolución, empezamos desde lo agudo o subagudo hasta lo subcrónico. Yo empecé a hacer un botón con suturas desde el 2013. Empecé mis primeras cirugías de acromio clavicular y yo hacía en este momento, hasta ahorita lo sigo haciendo, 2 orificios chiquititos de 2.4 milímetros en la clavícula en proyección vertical, copiando los sitios de inserción tanto del trapezoides y del conoides. Pasamos 2 supersuturas debajo de la coracoides sin cruzarlos, sino verticales tal cual como hacía Dacron, y descargábamos un botón encima y lo poníamos. Ese botón, el que utilizamos en 2013 más o menos, no habían esos botones chiquititos, utilizamos un botón grande, ese es de la marca Parcus, el GFS, y se puede ver cómo estaba la clavícula, cómo bajó. Son radiografías de muy buena calidad, ¿no? Tengo este paciente, por ejemplo, que sí terminó, un paciente casi crónico, pasó los 6 meses, primerito llegó así, en febrero de 2016, utilizamos, no siempre pienso en cirugía, aunque digan, Bashir siempre le gusta operar, no. También hicimos algo conservador, pusimos un vendaje en 8, lo amarramos, bajamos la clavícula lo que se puede, no evolucionó bien, volvió a subir, hicimos una cirugía abierta, y miren las cosas bonitas, ahí está el pegaderm, como hizo un rash encima de la herida, y se ve el botón pequeño, no se ven casi túneles, y esa incisión la hacía grande porque yo sigo poniendo supersuturas transóseas de la clavícula al acromion, haciéndolos como si fuera un punto colchonero. Evolucionó bien el paciente, se puede ver la radiografía ahí a la derecha. Aquí está la herida, la clavícula estable y la herida limpia y no hubo ningún problema. En lo artroscópico no quiero pasar mucho, quitamos algunas diapositivas para terminar con el tiempo, ya son las 10. Esa es una acromio clavicular aguda, la hicimos artroscópico, la hicimos en silla de playa. Me gusta ver dónde está entrando, no desnudo mucho de arriba en la coracoides, pero me gusta ver dónde estoy entrando en la base directamente de arriba para abajo. No utilizo el arco, soy torpe para los arcos, los compás. Paso el botón abajo, lo estabilizo y paso el botón arriba de la clavícula, porque también mi portal de arriba de la clavícula no hago incisión. Yo hago un portal encima de la piel de la clavícula y hago todo artroscópico. Ahí está el botón de arriba y está el botón de abajo. Este sistema es de Parcus, Sindes. Aquí está la reducción, se puede ver. Intento hacer lo que más puedo de ese túnel pequeño. Es suficiente, 4 milímetros, y voy de arriba para abajo. No voy a entrar en detalles, lo hacemos después. Siempre hay que estar con amigos y siempre hay que formar equipo. Como Baló tiene 8 copias de nosotros, también nosotros debemos de tener gente que nos ayudan, porque podemos equivocarnos, son técnicas difíciles. Cuando el profe entraba con 5 a la cirugía, yo sabía por qué. Yo sí sabía por qué. Porque el encapuchado está parqueado abajo. Perfecto. Cada uno vale por 4. Sí. Muchas gracias.
Muchas gracias. Doctor. Seguimiento más largo de las clases de trabajo. Sí, seguro. Cuando uno ve el operatorio inmediato, el sistema funciona bastante bien. Súper. Pero como lo dijo bien hoy al principio, el sistema se afloja. Sí. Entonces la pregunta que te hago es que estos cambios son más Sí. jodidos porque son crónicos. Bicicletero, ¿Qué pasó? regresó a bicicleta después de 3 meses. Lógicamente lo ha seguido, o más largo lo ha seguido. Por ejemplo, este paciente, Cristian Obando, hasta ahorita, no hoy o ayer, pero lo he vuelto a ver el año pasado, lo operé en 2016. Está súper que bien, porque doctor, hice sutura del acromio clavicular. Ya hace 1 año y medio operamos artroscópico, un bicicletero que se cayó en bicicleta, lo hicimos, pusimos el sistema, no hicimos lo que hoy en día ya estoy haciendo, que ya mismo lo voy a mencionar, no hicimos un soporte con las supersuturas y una ancla en el acromio. Ahorita las suturas que salen de los sistemas, los llevo encima del acromio clavicular y pongo una ancla de estabilidad en el acromio, de arriba para abajo, para hacer como si fuera un acromio clavicular. Ese chico al 3er mes se le volvió a subir la clavícula. Lo invitamos otra vez al quirófano, creo que fue a buscar otros. Y no lo he vuelto a ver. Sí hemos tenido fracasos, sí, yo tengo de 3 a 5 al año, no tengo más, a lo mucho 5. Y sí creo que 1 de cada 10 en los 2 años, digamos que hagamos 10, 1 o 2 de ley que fracasa, doctor, si es solo sistema. Por eso la del doctor Milano, yo creo que es una propuesta súper buena, hacerlo abierto, el semitendinoso para crónicas o esas agudas que son ya dolor de cabeza. Tengo una pregunta, es que en el manejo conservador que mencionó, Ajá. el vendaje en 8, ¿crees que todavía eso es válido? Amigo, hoy aquí habló. Sí. No, ahí no más en Sí, no, realmente el criterio es tan personal para que tú puedas hacer un tratamiento conservador o no. El libro todavía te dice hasta la grado 3 se puede no operarla y ponerle vendaje 8, Tensoplast, Belpo, lo que tú quieras. ¿Cómo se llama? El Kenneth Hauer, sí es válido. Y de hecho el paciente siempre es el que decide, no el cirujano, porque el paciente le dije, te tengo que operar. No, doctor, no quiero operarme. Perfecto, hagamos con vendaje. Después de casi 3 meses, y pasó más, lo operé en agosto, estamos hablando de febrero a agosto. 6 meses después, no evolucionó bien y decidió operarse. Y ahí lo operamos. Muchísimas gracias, doctor Bashir. Para ir continuando las preguntas y respuestas después de la presentación del doctor Roberto Aguirre, que continúa con el tema complicaciones en el tratamiento de la afectación acromioclavicular, doctor. Muchísimas gracias por la invitación, muchísimas gracias a Seod Guayas, al capítulo de artroscopía, pues en representación del comité y del capítulo de hombro y codo. Voy a hablar algo acerca de la luxación acromioclavicular, complicaciones. Yo creo que primero debemos arrancar específicamente con lo más importante, que son los conceptos básicos. Anatomía funcional, que ya lo hemos revisado, muy bien revisado específicamente por mis 2 colegas, pero tener en cuenta algunas cosas importantes. La orientación específica que nosotros tenemos de la acromioclavicular y la zona superior de la cápsula acromioclavicular para que exista una alteración ligamentaria importante y significativa tiene que ser un trauma grande, ¿sí? De esta manera, lo que nosotros podemos tener en cuenta es la ubicación de estos dos, tanto el conoide como trapezoide. Anatómicamente ya lo habíamos revisado, pero si ustedes se dan cuenta en el esquema del omóplato, en la parte superior a la inferior, nosotros tenemos una variabilidad que cuando nosotros ponemos nuestro compás para realizar nuestra orientación, si lo utilizamos el compás, pues no es que sea totalmente recto. En eso nos vamos a basar en cuestión de la anatomía. Y tener en cuenta que la funcionalidad específica de nuestro hombro biomecánicamente y de la luxación acromioclavicular pasa de una báscula posterior y a una rotación interna. Eso quiere decir que no es que simplemente se suba, baje y se vaya para adelante o para atrás. Tenemos rotaciones inferiores, rotaciones superiores que nosotros tenemos que respetar dentro del proceso de anatomía.
Tener en cuenta específicamente también la zona anatómica, no solamente acromioclavicular, sino también externoclavicular. Nosotros tenemos movimientos en esta zona, en esta articulación, que van de 30 grados en rotación anterior y rotación posterior. Una angulación de superior a inferior de 10 grados y tenemos una variabilidad anterior y posterior de casi 48 grados. Es importante saber esto, ¿por qué? Porque la zona de compresión, cuando se produce el trauma, va a producir una alteración significativa en todos estos ángulos. Eso quiere decir que no solamente se va a ir para arriba, sino se podrá irse para arriba, hacia atrás o rotarse hacia la zona posterior. Entonces, todo eso tenemos que nosotros pensar no solamente en 2 planos, sino una estructuración específicamente a 3 niveles. Más de lo que les había comentado, la clasificación, pues ya lo hemos discutido en las 2 presentaciones anteriores. Lo más importante y la discusión específica hacia la parte de la grado 3. Tratamientos no quirúrgicos en la grado 1 y grado 2 con un buen DASH importante. Al no ser quirúrgico, el DASH que tienen este tipo de pacientes son muy buenos, un tratamiento ortopédico relativamente sin ninguna complicación. Y pues lo que nosotros ya habíamos visto y habíamos discutido acerca de esto, las luxaciones acromioclaviculares 4, 5 y 6, pues que relativamente ya son quirúrgicas. Técnicas, como ya lo había dicho Roy, pues tenemos un montón. Ahora, esto sí quiero ser un poco enfático y yo también me manejo de esta manera. Yo hago a mis pacientes una proyección de Alexander. Esta proyección de Alexander a mí me sirve específicamente para ver si es que tengo una grado 3 y qué grado 3 es, si es que es una estable o una inestable. ¿De qué depende el proceso quirúrgico o la inestabilidad específicamente de hacia dónde se va la proyección? ¿Sí? Este artículo es interesante porque aquí evalúa específicamente los 2 lados en Alexander y se da cuenta que cuando existe una variabilidad importante de más o menos de entre 2 a 2.5, nosotros podemos tener una disminución en cuestión de elevación y fuerza, específicamente overhead en algunos pacientes. Entonces, dentro de lo que es el tratamiento quirúrgico, en las grados 3, pues, y el conservador tenemos algunas opciones, como ya lo habían explicado. Pero siempre hay que tener en cuenta algunas cosas importantes. Primero, si usted realiza un tratamiento quirúrgico a un paciente, tenemos que individualizarle el tratamiento, ¿sí? Para que de esa manera nosotros corramos con suerte y no tengamos complicaciones. Mejor score funcional, específicamente en pacientes que realicen actividad, no solo deporte, sino actividad overhead. Fuerza de rotación que va a estar incrementado en pacientes que son Rodwood 3 y tienen un tratamiento quirúrgico, ya sea agudo o ya sea crónico, y pacientes deportistas, ¿sí? Existe algo que normalmente nosotros podemos diferenciarlo específicamente, que es los pacientes o los deportistas de competencia, ¿sí? Y en estos casos, pues, así tengan una 3 y sea obviamente una 3 inestable, pues es recomendable el hecho de hacer un tratamiento quirúrgico, ¿sí? Ahora, diferencia entre agudo y crónico, pues como ya nos habían dicho, pues agudo, un sistema de suspensión normal, común, cualquiera de estos, ya sea una grado 3, ya sea una grado 5, y pues crónico, lo que nos había explicado también Bashir, dentro de eso los injertos. Variabilidad de injertos, pues los tenemos y un montón. Ahora, esta parte importante, que es lo que nos había comentado dentro del tratamiento crónico, cuando se pone el semitendinoso específicamente, ha dicho que relativamente el semitendinoso tiene mayor fuerza de torque. Hace algún tiempo se utilizaba el palmar, pero la fuerza de torque que manejaba este tendón era muy baja. Y relativamente, nosotros cuando comenzábamos a hacer ya la zona de aducción en nuestro paciente, pues relativamente teníamos cronicidades y obviamente con complicaciones. Igual parten dentro de una lesión, de una rotura a nivel de le fracturan la clavícula distal, hacen una perforación doble, tanto de una parte anterior como una parte posterior, pasan un loop y pues colocan su injerto, ¿sí? Esta parte del semitendinoso con la suspensión y fijación hace que mejore específicamente biomecánica nuestra articulación. Y la rotación externa, específicamente con fuerza, con carga, se vuelve mayor. Eso nos dice este estudio. Ahora, ¿existen lesiones concomitantes? Sí, por supuesto que sí.
Este artículo nos dice que el 53% de pacientes tienen lesiones alrededor del hombro, ¿sí? Además de las lesiones acromioclaviculares. Entonces, estamos hablando de que más de la mitad de sus pacientes que ustedes probablemente operaron tenían lesiones del hombro, ¿sí? ¿Cuáles? Lesiones de la porción larga del bíceps y manguito rotador. Sí, entonces ahora sí como que creo que vamos encaminándonos relativamente hacia dónde va nuestro tratamiento, ¿ok? Técnicas, pues ustedes conocen la infinidad de técnicas que hemos tenido, todas han tenido cierta capacidad de funcionalidad en un momento, pero pues otras relativamente han fracasado. Entonces, ¿qué hacer con tantas técnicas? ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer específicamente con todos estos pacientes y por qué se han producido tantas complicaciones? Pues primero, ver por qué se produjo la complicación. Si es que es un proceso de una alteración biológica, pues una alteración mecánica. Biológica, paciente. Estamos hablando de que es un paciente obeso, es un paciente que es diabético, hipertenso, fumador. Todo esto hace que altere específicamente la cicatrización de nuestro injerto, si es que es algo crónico, pues o relativamente nuestra curación en el paciente. Y pues si es que nosotros mecánicamente alteramos totalmente la anatomía que nosotros debemos manejar. Infección es una de las cosas más comunes que se da específicamente cuando nosotros teníamos antes todos estos pines de tensión o las bandas de tensión, una calidad específica de alteraciones en infección que normalmente hacían que protruyan los tornillos pues y a la final terminaban retirando. Fallas dentro de lo que es la banda de presión, relativamente lo que pasa es que biomecánicamente como un clavo es liso, y no tiene una sujeción anterior, pues relativamente va migrando y esto va elevándose, ¿no? Este artículo es interesante de John Kenny en el 2012, él hizo este famoso injerto que lo hicieron él con su equipo y era interesante porque él cogía este injerto sintético hacia dos perforaciones hacia la zona de la clavícula y lo daba la vuelta hacia la parte inferior. ¿Qué era el problema? El problema era que las características de este injerto sintético se iban desnaturalizando. ¿Y qué es lo que producía? Lo que pasa arriba, pues relativamente todo eso volvía como una complicación. ¿Qué complicaciones nosotros tenemos en las placas gancho? Pues relativamente las que ustedes ya las conocen, ¿no? Dentro de las más importantes, que es una cirugía abierta, obviamente, es un sistema rígido. Acordémonos de que los sistemas rígidos no le producen la movilidad que yo les explicaba en un inicio. El hombro no es que se mueve, o la acromioclavicular no es que se mueve hacia arriba y hacia abajo. Olvídense, para nada. Y si este sistema rígido está limitando toda la movilidad, pues relativamente los últimos rangos de fuerza y elevación van a estar alterados en estos pacientes. Producen una osteolisis del acromion, necesita remoción de implante, como lo decía Roy, y también lesiones del mango rotador. Existe una variabilidad de entre el 10 al 27% de lesiones de mango rotador postquirúrgico en este tipo de pacientes. Ahora, comparación entre un sistema o doble sistema. También existen lesiones. No solamente hay complicaciones en los anteriores, sino también en las nuevas técnicas. Y claro, existe una recurrencia importante de casi el 23 al 44% por una mala técnica, ¿sí? Hablando de la parte mecánica. Dolor, fractura de la clavícula, pérdida del implante, fractura de la coracoides y los ensanchamientos de los túneles. Cuando nosotros hacemos una tunelización con una broca, un drill muy grande, pues relativamente eso queda muy flojo y produce una inestabilidad. Este artículo es bonito porque le hacen una estabilización, como nos habían comentado, pero este utiliza dos cerclajes importantes, uno hacia la zona de la clavícula y el otro a la zona de la acromion. Pasan dos sistemas y lo unen después de un sistema doble botón, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa en este sistema? Perdón, ¿qué es lo que pasa en este sistema? Existe un rango de revisión de casi 12%. Eso quiere decir que el paciente no está al 100% cómodo con ese sistema a pesar de que relativamente esté estable, ¿sí? ¿Por qué? Porque existe una hiperpresión y la hiperpresión en este tipo de pacientes hace de que la clavícula baje de tal manera que cuando empieza a hacer aducción, duela. Entonces el paciente va donde el médico y le dice, por Dios, sácame.
Placas, cuando existen fracturas distales, también son un problema importante cuando nosotros no recuperamos específicamente la anatomía y tampoco no tenemos conceptos claros de biomecánica, ¿sí? Si ustedes tienen una placa totalmente protruida, como ustedes pueden ver en la parte inferior, y no sé qué intentaron hacer en ese hombro también, nosotros tenemos que en este, sí, por supuesto, consolidó el hueso, pero si ustedes se dan cuenta, la clavícula está arriba. Una placa de muñeca. Ajá, una placa de muñeca. Ahora, ¿cuáles son los tips importantes que necesitamos saber para que no se produzcan todo este tipo de complicaciones? Primero, la interposición de tejidos. Si ustedes van a hacer una reducción abierta o reducción artroscópica, pues relativamente ver que no tenga interposición de tejidos. Pueden ayudarse, si es que es abierta, bajando una legra, quitando la zona del tejido hacia la parte inferior y hacia la parte posterior, ¿sí? Si es que es artroscópico, pues relativamente ustedes limpian hacia la parte anterior y obviamente limpian hacia la parte posterior. Eso hace que por artroscopía, pues relativamente sea un poquito más conveniente esto, pero la resección mínima de la clavícula, como lo decía Bashir, para que tenga una disminución de la clavícula o baje la clavícula de mejor manera, es mejor hacerlo artroscópicamente y comerse un poquito más o menos alrededor de los 2.5. Ahora, este artículo es interesante porque nos habla acerca de los túneles, ¿sí? Acordémonos que biomecánicamente los túneles pues no son rectos, ¿sí? Nunca. Eso olvidémonos por acá. Vámonos y enfoquémonos específicamente hacia la zona de la anatomía. Este artículo es un estudio cadavérico que se realizó específicamente y determinó la orientación de hacia dónde va el conoide y el trapezoide. Y relativamente ellos fueron probando específicamente y cuándo fue el default en cuestión del drill y se dieron cuenta de que el mejor drill que normalmente se maneja para perforar los dos orificios es más o menos alrededor de 2.4, ¿sí? Y tenemos esto, y yo pienso que dentro de las complicaciones, pienso que esta imagen es una de las mejores. ¿Por qué? Porque ustedes para perforar la primera etapa tienen 22 milímetros, ¿sí? Y la segunda tienen 48 milímetros, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta hacia la zona de la clavícula, por supuesto, ¿no? Y miren la parte debajo de la coracoides, cómo está ubicado, ¿sí? Muy cerca, muy cerca. Y miren cómo está la orientación, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que se recomienda en este artículo? Que las perforaciones sean anatómicas y todas se dirijan hacia la zona de la base, pero hacia la parte medial. ¿Por qué? Porque hacia la zona de la base y de la parte medial, la coracoides es más gruesa, ¿sí? Y tiende a tener mayor tejido óseo no esponjoso, ¿sí? Entonces, esa es una de las orientaciones mucho más específicas y pues, además de eso, y si no veo, ¿por qué? Porque eso nos puede pasar tanto en cirugía abierta como en cirugía artroscópica. Una de las cosas que también existen ahora ya en boga es el ácido tonexánico. En la cirugía de hombro relativamente va muy bien, ¿sí? Una de las cosas importantes de estos dos artículos no altera específicamente o no hay alteraciones en trombosis, ¿sí? Trombóticas, porque mucha gente dice si les pones el ácido tranexámico puedes tener riesgos de trombosis, pues en este caso no, porque relativamente las cirugías no son 6, 7, 8 horas y disminuye el sangrado. Relativamente en algunos casos sí, se da más específicamente cuando hacemos artroscopía que en cirugía abierta, pero es una de las herramientas que ustedes pueden tomarse específicamente en pacientes que tengan que operarles, pacientes hipertensos que no pueden ser bajados a presión y probablemente en artroscopía no puedan tener una buena evidencia. En resumen, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Primero, saber qué operar y qué no operar. Es lo primordial, ¿sí? Segundo, si es crónico, usar injerto. Dentro de esos, les recomendaría el semitendinoso por la fuerza de torque que tiene. No utilicemos los otros, o si ustedes desean algún sintético lo pueden hacer, pero los costos se elevan pues casi al 500%. Perforaciones pequeñas, 2.4 milímetros, van muy bien. El riesgo específicamente de estas son muy bajos y relativamente ustedes tienen una biomecánica anatómica dentro de su articulación.
ser lo más anatómico posible, que es lo que les había comentado. Este estudio cadavérico es muy decisivo en cómo ustedes tienen que hacer sus perforaciones, y resección mínima de la clavícula si el paciente lo necesita. ¿Cómo lo hacemos? Mucha gente dice, no, doctor, yo no lo hago y no lo voy a hacer. Depende de tu paciente, ¿sí? Porque hay ocasiones, pacientes que sí lo necesitan, porque a pesar de que tú hagas todos los gestos quirúrgicos, pues no se reduce, y en ese caso la idea es mejor hacer. Muchísimas gracias a todos. Yo no quiero despedirme sin antes invitarles al congreso que nosotros tenemos en Guayaquil, obviamente acá en su casa. Es el curso de artroplastías, en los cuales nosotros, como el capítulo de hombro, también estamos presentes. Vamos a dar algunas charlas en las cuales nosotros quisiéramos compartir con todos ustedes la experiencia que hemos tenido, y pues relativamente todas las cosas que nosotros acá en Ecuador se está haciendo en relación al hombro. Muchísimas gracias. Medida de algún gesto si coincidentalmente el paciente tiene acromion tipo 3. El problema de los acromion tipo 3 es que, pues, relativamente en este tipo de pacientes no se ha hecho una estandarización específica de los túneles. Pues la verdad, yo no le cambiaría su sistema, pero hay que tener en cuenta existentes. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Roberto. Muchas gracias, Bashir, por las expos. Ha sido fantástico. Superada, gracias a Dios, ya las complicaciones técnicas. Ha sido de mucho provecho para todos nosotros, creo yo. Y gracias también por la asistencia el día de hoy. Sí, justamente eso es. Me he planteado algunos temas de pronto para desarrollar, y también vamos a hacer preguntas también al auditorio, porque como ustedes ven, escucharon a Bashir, escucharon a Roberto, hay bastantes técnicas, bastante experiencia, que también eso se entrevera con los resultados que nosotros vamos a hacer. Hay pacientes que lo operamos, hay pacientes que no, y la verdad es que depende mucho de la clínica y depende mucho de la individualidad de la patología, ¿no? Una de las complicaciones que hablaba muy bien Roberto era lo de la fractura de la coracoides. Mira, estás vos operando ahí un paciente, vas con el drill, pasas la clavícula, sientes que estás arriba de la coracoides al techo, y de pronto por a veces circunstancias te falla la dirección y fracturas las coracoides. En ese momento, ¿cómo resuelves ahí el asunto? ¿Cuál sería tu primera opción? ¿O qué es lo que haces en ese momento? Pregunta así para el auditorio y para nosotros también desarrollar algo. ¿Qué pasa si están poniendo uno de estos sistemas de suspensión y se fractura la coracoides? ¿Cómo lo resuelves ahí? ¿Sí? Cualquiera de nosotros. Bueno, a mí no se me fractura. Espero que nunca te pase. Ojalá que nunca te puede pasar. Pero puede pasar, está en el presupuesto. Puede pasar. Por esa misma razón no utilizo el compás, porque no confío mucho en su posición. Desnudo de abajo la coracoides, que es la zona más segura, que no hay mucha cosa que hacer y cuidar, y también desnudo un poquito o exploro la parte superior. Pero en caso que me llegue a suceder, intento utilizar primero guías de 2.4 y muy delicado, bonito y todo. Pero en caso que llegue a suceder, regreso a lo tradicional. Dos clavijas, lo que hay, porque siempre hay que ir, no como la Ferrari en la Fórmula 1, que tiene plan A, B, C, D, E y F, no, pero por lo menos dos planes. Ya, una que es la artroscópica, que tú vas a ir como un capo, y también la otra, clavijas, que puedas ponerlas, hacer suturas transóseas y decirle al paciente siempre lo que pasó. Claro, estoy de acuerdo. No, definitivamente cambiar el sistema en ese Cambiar el momento. sistema, ¿qué voy a hacer? Se fracturó la coracoides. ¿Qué tiene con la coracoides? ¿Ah? La pregunta es: ¿qué hace con la coracoides? No, la coracoides, si uno la fractura, muchas veces no se desplaza. Siempre, si la fracturó y la sacó, no me necliste, ponerle un tornillo.
depende del porcentaje de la fractura que tengas. Si tienes una fractura de la coracoides, según pues la O es quirúrgica y es osteosíntesis. O sea, simplemente tienes que esterilizarlo. Y ahí sí vuelves de nuevo. Claro, dentro de la que es estabilización de la coracoides, pues basas específicamente en algunas cosas. Entonces, por ejemplo, ¿qué puedes hacer? Llamas, si es que estás llamas a emergencia, a que te traigan, por ejemplo, tornillos. Y en ese caso, no. ¿Sabes qué? Te van mejor los de doble tipo. Sí, sin cabeza. HB. No, los tipo upper track. Entonces, esto es lo que hacen y puedes utilizar los 2.7, que son mucho más pequeños. Entonces, ¿qué es lo que tú puedes hacer? Obviamente ya, pues la parte la dejamos a un lado. Y vamos a lo Abres, reduces, colocas, como ahí tienes una guía, perforas obviamente hacia la parte de la punta de la coracoides, pasas el tornillo y ahí recuperas. Se vas de anterior hacia atrás, desde la punta hacia atrás. Ahí lo que Claro, para fijarlo la escápula. Entonces, ¿qué es lo más importante de acá? El grosor del tornillo. ¿Por qué? Porque si tú pones un 2.7, relativamente podrías tener la posibilidad de bajarle el hilo de suspensión, pero ya tendrías que dejarle solamente un sistema, no podrías ponerle dos. Claro, entonces vos dices que fijas la coracoides, cambias el sistema también arriba de una vez, ¿no? Pones. Entonces, si te quedó tronera y te fuiste de un lado sin fracturarla, puedes poner un tampón y pasarlo debajo. Acaba de mostrar un estudio de que en la base, prácticamente si a lo menos haces los dos, es relativamente cerca. O sea, hay mucho riesgo de fractura. Uno nomás. Es por eso que presenté uno. 2.4. Recuerda que son 2.4. Pero están muy cerca. Si hablamos de sistemas, no sé qué. Los 2.4 no son para botones que tú tienes que pasar. Son para botones que tú tienes que armarlos. Armarlos y que se queden abajo. Sí, ese es 2.4, por eso ellos para evitar eso. Ahora, depende de las casas comerciales. Hay drills que tienes de 4.0. No, pues eso no es factible ya. No, 4.0, un solo túnel para pasar un solo botón si puedes. Sí, bueno. Uno. Tú estás haciendo eso. Sí, o sea, definitivamente. No. Yo 1-1. Y además. Sí, pero en la base de la coracoides en la base. De 4.0. Solo uno. Yo la verdad es que 2, yo no me arriesgaría nunca. O sea, para mí es mucho riesgo de fractura y yo prefiero que no me pase eso nunca. Por eso 1-1. Yo cambio de sistema también en el caso de que me llegue a suceder, pero que nunca. Yo te dije, y le dije al principio que me gusta la placa gancho, yo sé que tiene sus pros y sus contras. Hay que decirle al paciente, ¿sabe qué? Le puse otra cosa, le tengo que sacarla a los 3, 4 meses, que eso le va a causar dolor después, pero al fin y al cabo la cuestión es que le resuelvo, ¿no? Le resuelvo el momento de la complicación. Otro tema, resección de clavícula distal. Cuando hablamos de la Mumford, uno dice, bueno, está que le duele después de este procedimiento que le hice, y si es que le llega a molestar, le hago la resección de clavícula distal para quitarle el dolor. El problema es que cuando somos muy generosos con eso, nosotros también vamos a tender, cuando hacemos demasiada resección, a darle inestabilidad porque te vas llevando automáticamente de regalo los acromios claviculares anterior e inferior. Entonces le dejan inestabilidad. Y si hacemos lo contrario, si somos poco generosos, hacemos la resección de clavícula, pero dejas un pico de clavícula de lado y va a generarte un conflicto subacromial y le va a producir dolor. Aquí, entonces, ni tanto ni poco tampoco. Aquí la pregunta es en su experiencia, amigos, ¿qué tanto? ¿Cuál es el límite? ¿Qué tanto es lo que tengo que resecar como para hacer esta resección controlada y bien? Estás hablando de, si voy a hacer una resección como tratamiento, solo la resección, no para reducir, es una cosa, y una resección para reducir es otro tema. Como les dije antes, yo no iba a hablar de aguda, iba a hablar de crónica, y se pueden confundir las imágenes, porque está haciendo tanto si es crónica. Otro tema. Resección como tratamiento de una grado 1, grado 2 o una artrosis dolorosa de la acrómio clavicular es limpiar la articulación. Limpiar la articulación. Puedes hacerla abierta y hasta puedes utilizar el shaver abierta. Hacer un hueco abierta, le echas algo para que no se caliente y lo limpias. Ya no la recomienda, el mismo Mauricio,
Mauricio Largacha y el Negro Cruz, que eran los que recomendaban esa técnica, no lo hacen más. Abierta. No, entraban por la parte superior, metían y hacían esto como Parabrisas. pero ellos no la recomiendan. ¿Por qué? Porque tuvieron muchas complicaciones, inestabilidad. Inestabilidad, correcto, por eso. Pero si tengo yo un grado 1, grado 2, o tengo un dolor de la clavícula, ¿qué le puedo ofrecer? O sea, yo la resección yo la dejaría para las crónicas, o sea, a pesar de haber operado las crónicas, siempre hay una adición de algo biológico, pues, ¿no? Claro. Si le sigue doliendo a pesar de aquello, de pronto yo ahí me metería en ese plano de hacer la resección. No tanto de pronto al principio. Habré hecho 2. ¿Qué es lo mínimo que puede hacer? ¿Qué es lo mínimo? ¿Cuánto es lo mínimo? La articulación. No, ¿Qué? De resección. ¿Cuánto es lo mínimo? Un centímetro y medio, 2 centímetros. No, a ver. El ancho el grosor de la fresa es 4.5. La Acromionizer. El Acromionizer. Pero, profe, eso es la clavícula y dice el libro, lo dicen ellos, por su experiencia también hay que sacar la misma cantidad del acromio. Por eso, en el centro. 4 acromios y 4... No, te vas en el centro. Tienes la articulación y la broca va ahí. De abajo para Y de arriba. abajo para arriba. Abajo para Ese es lo mínimo que puedes hacer. Si es Porque no existe otra broca. ¿Cuánto es el espesor, disculpa, de la broca de la fresa que ustedes tienen? Pero esa Acromionizer, el 5.5, no. Acromionizer es de 4.5. 4.0. 4.0 y 4.5. Isis, ¿cuántos son los acromionizer? Porque hay el bull, que es barril, y hay el acromionizer. El burro es más grueso, Sí. Pero Bien. eso estamos hablando que la clavícula está reducida y solo esto para el dolor. solo el tratamiento para el dolor. Porque si voy a hacer un boileau que es un Rockwood modificada, Ya ahí tiene que ser 2. Ahí tenemos que hacer. Perfecto. En el examen clínico podríamos ver esto de aquí, las luxaciones, en las luxaciones acromioclavículas, podríamos ver esto de aquí. De pronto algún tipo de disquinesia. ¿Hay algún tipo de relación en esta patología encontrar en el examen clínico, muy aparte de la tecla, una disquinesia? Puede pasar, puede relacionarse. ¿Cómo se ve? ¿Cómo es? A ver, en primer lugar que estamos migrando del término de disquinesia a estampa, o meta en español. Porque definitivamente era una cosa, bueno, ¿y qué es escápula alada? ¿Qué es una disquinesia? ¿Qué es? Pero Pacena Lazán, justamente en el Escápula Day, que fue hace 15 días, nos dio una clase magistral y justamente habló sobre este concepto. El problema es que esta patología es silente. De aquí, justamente hicimos hace una semana un estudio y todos los participantes en el curso tenían distancia. Estaba alterado el movimiento escapular. Entonces, es una patología que la presentan sin ningún dolor de hombro. Entonces, puede presentarse también. Sigan nomás. Claro, pero... Profe, porque excelente. Tengo el estabilizador superior del hombro y anterior, que es la clavícula con la acromio. Si se sube la clavícula, ya no tengo un stop medial y puede girarse más y rotar la escápula torácica más. Porque por ahí está el asunto. Por ahí, estoy de acuerdo contigo totalmente. Por ahí está el asunto. Mira, ¿cuántas articulaciones son? 5. Mira, bueno, esto es una apreciación mía. Roy Luna, o sea, esto es mío. Yo creo de que encontramos algún tipo de disquinesia es porque nosotros, o la mayoría de los colegas, e incluso en algún momento yo, teníamos el concepto de que muchas veces la clavícula, cuando pasa este tipo de luxación de la clavícula asciende, pero en realidad es el miembro superior que desciende. Entonces, hay una especie de compensación, de la angulación de la escápula aquí, porque si está descendido bastante el miembro, aquí los estabilizadores de la escápula prácticamente están, exactamente, se van hacia adelante y luego rotan. Y probablemente vamos a obtener esta imagen. Probablemente esa sea la consecuencia. Una pregunta. Si tienes esa imagen en la cual está levantada la punta de la escápula
cuál sería el músculo que está comprometido. Pero, profe, aquí no tanto por el músculo, yo creo que más en la clavícula, que se levantó, se fue la escápula hacia adelante, y eso exige a nosotros que sí tenemos que tratar la acromion clavicular. Para mí No, los lo que pasa romboides. es una cosa. Existen 14 músculos que se Rombo- eliminan y se insertan en la Romboides escápula. mayor, Romboides, a mí me parece, son si los usted dos me... que están ahí, eh, con Hay los- uno solo. ¿Quién? Exactamente. El cerrato se inserta ahí. Y nosotros pensábamos que el cerrato era el causante de eso. Pero, ¿quién inerva el cerrato? El torácico largo. Sí, pero aquí Entonces, cuando nosotros veíamos esto, decía, torácico largo está comprometido. Y mira cómo cambió completamente. Y justamente Bacén hace el estudio en el cual el pectoral menor, cuando se acorta, tira la punta de la escápula entre 30 y 90 grados. Pero cuando sube por encima de 120, nuevamente se vuelve a su lugar. Es decir, se estabiliza la punta de la escápula. Ese es el test que menciona Bacén para ver la diferencia, si es que el problema está en el cerrato o está en el pectoral. Hay un test. Sí, el test. pero aquí no entra. Eso estamos O sea, hablando de una acromion clavicular. Claro, Sí, sí. No, es que Roy me está mencionando este paciente que está ahí. Sí, porque tiene la clavícula izquierda levantada. claro, o sea, en este caso está la acromioclavicular, yo ya le he visto el signo de la tecla, pero de pronto me encuentro con esta novedad. Sí. Entonces es por eso Factor más. la pregunta. Y ahora sí, profesor, ¿cuál es la utilidad de la ecografía acá? Bueno, Ya lo veo. definitivamente no existía una manera de poder decidir entre la estabilización céfalo-caudal y anteroposterior. Es por eso que Isacos manda la clasificación en 3A y 3B y se dan cuenta de esta inestabilidad hacia adelante y hacia atrás. Por eso que Maximiliano Ranaleta abandonó el botón, ya no hace esa técnica, porque utilizaba uno solo. 68% se le fue, o sea, a pesar de estar perfecto, seguían con dolor. Y eso lo logramos ver en pacientes que tú tenías una radiografía normal, o sea, estaba estable, pero no había la manera de poder valorar ese desplazamiento anterior y el paciente necesitaba verlo. Entonces, por eso es que se nos ocurrió poner el transductor en la parte superior y reproducimos lo que es el signo de la tecla ecográfico. Y cambiamos y pusimos adelante y mencionamos el acordeón test de la tecla de acordeón, porque recuerden que el piano se toca así y el acordeón se toca así. Entonces, ahí nos dimos cuenta definitivamente de los dos tipos de inestabilidades que pueden presentarse en un mismo paciente. El paciente puede estar estable en este sentido y tener radiografía perfecta, pero son deportistas que hacen ciclismo y cuando comienzan a hacer ciclismo, la clavícula se inestabiliza para la parte posterior. Sí, yo tengo entendido que el doctor Ranaleta, él presentó un trabajo prácticamente de acromioclavicular, en algunos casos, en el Reino Unido, y luego también presentó sus fallas, y creo que en la convención mismo ya estaba Warren, él se levantó y le dijo, perfecto lo de los botones, pero ¿por qué no le haces un gesto a la acromioclavicular? Por eso, Entonces, ahí de pronto, exactamente, ahí de pronto ya cambió el asunto, eso pasó como hace 5 años. Exactamente, es por eso que ahora se pone un arpón. Orpón, la De misma la- flecha del botón se van a la cromo y se pone la foto en la cromo y esa es la Una reproducción del internal break que lo hacen en todos lados, se lo hace aquí en la parte. Así es. Brace. Pero todos debemos hacer ecografía músculo-esquelética, Y por favor, se acaba de mostrar que la artroscopía está quedando atrás. definitivamente. Bueno, listo amigos, no sé si hay alguna otra pregunta, al taller. Antes de pasar a los talleres, muchas gracias por la paciencia de los inconvenientes técnicos. Rápidamente vamos a mandarle un cumpleaños aquí al doctor Escobar, que es un cumpleaños